Bueno, familia, pues aquí estamos en este último webinar de este programa Familiarmente, esta secuencia de Familiarmente, de 12 webinars en total. Y una vez estamos aquí con mi compañero, con Manolo, con el psicólogo de la Fundación y patrono. Manolo, bienvenido una vez más. Muchísimas gracias. Vamos a cerrar este ciclo y, bueno, sinceramente, cuando me dijiste el tema, me pareció interesante, ¿no? Interesantísimo, porque en definitiva vamos a hablar de felicidad, si no me equivoco, que toda nuestra labor va destinada precisamente a hacer que las personas tengan un bienestar. Pero claro, bienestar no es lo mismo que felicidad. Entonces, yo te voy a pedir que les des a las familias una definición ajustada dentro de lo que hacemos, de lo que es felicidad. Bueno, la verdad, primero buenas tardes, gracias por tu invitación y para mí es un placer compartir contigo algunas ideas que creo que pueden ser interesantes, sobre todo para los padres y para las familias que puedan escucharnos o vernos en algún momento, ¿no? A ver, la felicidad es un estado que todos queremos conseguir, pero no sabemos cómo, nos perdemos en el intento, ¿no? ¿Esto qué significa? Que el hombre, el niño, la niña, nacemos todo a nuestro favor. Es decir, nacemos con la posibilidad de ser lo más felices posibles y de alguna manera, a medida que van pasando los años, pues empezamos a tener problemas. Y esos problemas nos hacen estar o ser infelices o en algunos casos amargarnos la vida y no sabemos por qué o para qué, ¿no? Por lo tanto, la felicidad es un estado de equilibrio entre lo emocional y lo fisiológico. De tal forma que cuando alguien tiene una preocupación en su cabeza, hace que a veces no tengamos ganas de comer, nos duele la cabeza, tenemos insomnio, es decir, de alguna manera hay elementos externos, comportamientos o conductas que nos indican que algo no funciona bien, fisiológicamente, ¿no? Al mismo tiempo que podemos tener palpitaciones, como se suele decir, otros entran con mucha sudoración en las manos, le falta la respiración, es decir, son cuadros que tienen que ver con que algo no funciona bien en ese equilibrio entre mente y cuerpo, ¿no? Algo que los griegos ya nos decían desde hace muchos siglos, es decir, mensana en corpore sano, ¿no? Si de alguna manera tienes el cuerpo en óptimas condiciones, tu cabeza va a funcionar muy bien. Claro, digamos que no tiene mucho sentido intentar contextualizar por qué es importante la felicidad, pero sí tiene sentido intentar contextualizar por qué es importante la felicidad para un psicólogo. Es decir, en su trabajo, no solo definirla, sino contextualizar por qué especialmente en el tiempo en el que estamos viviendo es especialmente abordar este tema, es especialmente importante. Efectivamente, la verdad que desde hace unos años, sí, que ha coincidido pues, con un hecho sociológico, demográficamente, con la pandemia, sí, ha habido un antes y un después, ¿no? Entonces, la gente, no sabemos por qué, tiene verdadero miedo a lo que puede ocurrir en el futuro, ¿no? Es un estado de ansiedad que hace que las personas les genere incertidumbre física y psicológicamente hablando. Entonces, ese futuro que no tienen nada claro repercute emocionalmente en sus pensamientos. Y esos pensamientos, en vez de ser de satisfacción, de alegría, pues es todo lo contrario, ¿no? De qué será de mí, qué será de mi familia, tendré trabajo, por qué me siento a veces tan mal con la gente. Es decir, son pensamientos irracionales que condicionan nuestra forma de vida. Hay temas paralelos, que algunos de los cuales ya los hemos tratado en los webinars, como es, por ejemplo, la ansiedad, como es, por ejemplo, el suicidio, la depresión. Es decir, ¿qué pasa cuando efectivamente se presenta una persona delante de ti como profesional y tú observas que no es solo que a lo mejor tenga un cuadro de ansiedad, no se trata ya de que a lo mejor tenga una tendencia a la depresión, que puede ser más o menos crónica o pasajera, no, sino que tú observas de una manera como, digamos, como un cuadro general que la persona transmite infelicidad. ¿Cómo abordas una situación que va más allá de una cuestión puntual en la ansiedad, en la depresión, etcétera? Pues mira, muy sencillo, es decir, todos los seres humanos, no sé los animales, pero sí los seres humanos, nos condicionan nuestros pensamientos.
Los pensamientos tienen que ver mucho con las emociones. Sí. Hay pensamientos positivos, emociones positivas. Pensamientos negativos, pues evidentemente emociones negativas. Y son justamente esas emociones negativas los que nos hacen sentirnos infelices. Pero no con un hecho objetivo externo de infelicidad, sino que nosotros mismos nos condicionamos emocionalmente a lo que nos está ocurriendo. De alguna manera tiene que ver con no hechos reales, sino con mis pensamientos. Por lo tanto, mis pensamientos generan y condicionan nuestras emociones. Y al condicionar las emociones, condicionan nuestro estado emocional, de felicidad o infelicidad. Y hay un libro muy famoso, escrito por un gran terapeuta sistémico, Paul Wallace, que decía que los seres humanos aprendemos a ser felices, o cuando somos pequeños somos felices, pero a medida que vamos teniendo más edad, aprenderemos a ser infelices. Y esa infelicidad no está en el exterior, está en el interior. De nada sirve pensar, es que si me toca la lotería, me voy a comprar un coche, sería más feliz. No. La felicidad está en uno, está dentro de uno mismo, no está en las cosas que tenemos. Cuantas más cosas tenemos, más de alguna manera materialista nos encontramos, y eso es lo que nos impide ser felices, el estar atado a las cosas. Me atrevo a preguntarte si tú no crees que también estamos viviendo determinados, voy a decir, males para el bienestar y la salud que son crónicos, como esta sensación permanente de maximizar nuestra productividad en vida, de maximizar todo lo que tenemos que tener, y si conseguimos lo que nos hemos propuesto hay que ir a más, y tener la sensación permanente de que nunca abarcamos todo lo que podemos, nunca nos proyectamos en todas nuestras capacidades, porque siempre podemos más, más y más. ¿Tú no crees que esto realmente también, aparte de la pandemia, evidentemente, que ha generado una inseguridad, tú no crees que esta situación crónica social a las nuevas generaciones les está impactando de una manera que no saben encajar? Mira, esto me da mucho que pensar desde hace tiempo, y es una situación concreta y determinada, y es la siguiente. Es decir, de alguna manera, los medios de comunicación que tienen una gran influencia sobre nosotros, es decir, todos los chicos jóvenes, 10, 12, 14 años, desgraciadamente, viven más de las redes sociales, de lo que dicen de mí los demás, de qué siento yo o qué tengo yo de identidad propia. Es decir, no tengo identidad propia. La identidad propia es aquella que me construyen los demás. Por lo tanto, si creen que soy una persona poco comunicativa, que no me he visto bien, que no estudio, es decir, de alguna forma, esa red social, ese grupo de personas van a tener o crear en mí una imagen que no es cierta, pero es como un corsé que me he metido dentro de mi cuerpo, ¿no? Por lo tanto, estas personas, la mayoría de ellas, desgraciadamente, hay como una doble vertiente. Cuanto más sistemas de comunicación tenemos, más incomunicación existe. Cuanto más redes sociales tengamos, más aislamiento tenemos. Si tú te das cuenta, en la Plaza Mayor, que por cierto es una joya de la arquitectura, no sé si puede ser la octava o novena maravilla del mundo, si te das cuenta, en la mayoría de los grupos de jóvenes, todo el mundo está sentado alrededor de esa mesa y todos están con el WhatsApp o con el Android o con el iPhone hablando de no sé qué. Y lo fácil que es hablar entre todos, ¿no? Entonces, estamos desarrollando una serie de dependencias que nos hacen ser esclavos. Y esa esclavitud la podemos llevar a cualquier tema. Al tema de las drogas, al tema de las apuestas, al tema evidentemente, de las drogas legales, el alcohol, el tabaco, es decir, todo tenemos una dependencia y un abuso y un control que no nos damos cuenta de la mala influencia que coincide o que tenemos en nosotros mismos. Es decir, toda conducta es susceptible de convertirse en abuso, en un tipo de control que lo hacen pues, las grandes empresas. Es decir,
no sé dónde recordaba hace unos días que estaba leyendo, que todos los días estamos sometidos a más de 1000 anuncios diarios, por diferentes medios, en la calle, en los medios de comunicación, en la tablet, en el medio, es decir, estamos bombardeados, nos están bombardeando sistemáticamente todos los días, pero estamos un grupo o una generación, unas generaciones que no nos damos cuenta de el control que tiene sobre nosotros. Podemos hablar del gran hermano, de ese ojo que si estamos súper controlados, ¿no? Por los medios el control cognitivo, el control emocional, el control de la social, dialéctica social. Todo, es decir, todo influye negativamente. Es decir, y ese sistema en el que estamos inmersos nos hace que tengamos dependencia de más de 6 horas y media con el móvil y por lo tanto generamos una vida alrededor de un instrumento que lo que nos hace es insatisfacción personal. ¿Crees que es importante, por ejemplo, dentro de la educación, incidir constantemente en una mente crítica de las nuevas generaciones que sea capaz, por ejemplo, de analizar que determinados canales solo hacen que lanzar noticias negativas? Evidentemente ellos intentan retener la atención del espectador, pero claro, esto, como tú comentas, genera al final un impacto de infelicidad. Claro. A ver, ¿es real la realidad? Es decir, ¿hasta qué punto, no quiero hacer filosofía, pero hasta qué punto todo lo que nos dicen es cierto? Y ahora con la IA, la inteligencia artificial, ¿qué es real y qué es cierto y qué es falso? Es decir, podemos buscar o mezclar imágenes a través del ordenador, con sistemas muy sofisticados, hacer que determinadas personas digan lo que digan sin que realmente hayan existido. Entonces, ¿hasta qué punto estamos viviendo en un universo paralelo o una ficción de la realidad? Lo que está claro es que tenemos todo más en contra que nos podemos imaginar. Somos personas poco críticas. Vivimos prácticamente en un pensamiento automático, es decir, vamos por la calle sin darnos cuenta, no sé, de una flor, de una estructura arquitectónica de la ciudad, de una escultura, no entramos a ver un libro que parece que salió ayer publicado, es decir, que vivimos de una manera irracional, involuntaria, automática, y lo importante es pararse a pensar. ¿Tú crees que al final estos famosos metrajes como Metrópolis o Huxley, ¿no? Exactamente, o por ejemplo Ciudadano Kane, realmente todo eso se ha hecho realidad y esto está impactando en las nuevas generaciones? ¿No tienen sentido crítico para de alguna manera acolchar todo eso que se les está echando encima culturalmente? Claro, es decir, fíjate que estamos hablando de la felicidad, pero es una felicidad virtual la que tenemos. Es algo que es efímero, que se dispara, ¿no? Que se disipa. Y entonces el mundo feliz, donde existen mundos paralelos, yo estoy convencido de que antes o después vamos a llegar a eso, es decir, que cada uno dentro de su nivel va a tener una felicidad sin saber qué es lo que ocurre en unos niveles superiores o con otras capas sociales o con otras estructuras diferentes. Lo que está claro es que no tenemos la facilidad de la fascinación, de recrearnos, no sé, si vamos por un bosque, por un campo, pararnos a mirar lo que es eso, un insecto en el suelo, o una mariposa, o un árbol, o una luz que entra entre las hojas de los árboles. Bueno, o como tú decías, las relaciones entre nosotros mismos, ¿no? Que ya han pasado a un plano de aislamiento total. Sí, la gente habla pero no se comunica. Hablamos y sobre todo somos críticos, es decir, no nos gusta esto, no nos gusta aquello, lo de más allá, pero no vemos la parte buena de las cosas. Siempre las vemos en aquello que tenemos que cambiar o mejorar o no nos gusta que nos critiquen. Entonces, Tierra, en esta ocasión solo te voy a poner un comentario del día a día, ¿no? Como te comentaba antes, pues una madre que comenta, ¿no? Si los profesionales no me dicen que mi hijo tenga una depresión, pero tampoco le veo una ansiedad profunda, no, es un estado gris permanente. Y a veces pienso, pero hijo, tú eres feliz. Y esto me lo comunicaba tal cual una madre. Yo decía, esto en las manos de un psicólogo, ¿qué se puede hacer para sacar a una persona de un estado permanente gris? Y fíjate, estamos utilizando muchas analogías, muchas metáforas, porque en realidad hablar de felicidad es muy complejo y muy simple al mismo tiempo.
qué hacer para sacar a una chavala, a una chica que tiene toda una vida por delante y que se ha acomodado en un estado permanentemente gris de su mentalidad, de su forma de abordar el día a día. Bueno, la verdad que cuando los padres hablan a sus hijos de si es feliz, es que están encontrando, están viendo de que su hijo no es lo que ella pensaría o piensa que es. Es un chico o una chica que vive permanentemente observado por los acontecimientos o por las familias o por los grupos que tiene relacionados con él o con ella, y no vive una vida para sí mismo, vive una vida para los demás. Tener una imagen es más importante que estar a gusto con uno mismo. Y esto es lo que diferencia a unas personas de otras, ¿no? El wasabi es el arte, de alguna manera, de contemplarse uno a sí mismo, de compararse con el otro, vivir una vida independiente con los demás, hacer las cosas como uno quiere, sin presión, sin entender que otras personas opinen de manera distinta, aceptar la diversidad. Es decir, tener una mente más abierta. Y resiliente, más flexible, ¿no? Bueno, en fin, ni que decir tiene que permanecer en un estado gris al final te puede llevar a cuestiones muy concretas como es una ansiedad y finalmente una depresión y complicaciones que luego cuesta mucho más, vamos a decir, a lo mejor abordar. Mira, hoy justamente salieron los medios de comunicación que han aumentado drásticamente el tema de problemas de los adolescentes en un 300%, es decir, cada vez hay más chicos y chicas que tienen que ir a un psicólogo, a los psiquiatras, evidentemente, porque su vida es totalmente insatisfecha. Está insatisfecha porque tampoco se esfuerza en hacer las cosas. O sea, tiene una baja tolerante a la frustración y cualquier cosa que hagan, lo hacen, lo intentan una vez y ya no quieren seguir haciendo más cosas, porque se sienten frustrados y se sienten incompetentes. Y creo que son generaciones más inmaduras. Bueno, Manolo, yo lo único que puedo decir es que en mitad de esta vorágine que tenemos de trabajo cotidiano, cada vez que he estado aquí haciendo un pequeño espacio contigo, yo me he sentido feliz. Yo también. Procuramos encontrar estos espacios de comunicación que son fundamentales para vivir en la mayor plenitud que podamos, ¿no? Tendremos días buenos y días malos, pero no crisis. Muy bien. Bueno, pues un placer. Igualmente. Y bueno, lo mismo digo a las familias, un placer haber podido desarrollar este pequeño programa familiarmente, que como bien dice el propio nombre, está centrando, está poniendo en el centro de lo importante no solo a la familia, sino también a nuestra mente, que como bien dice Manolo, es crucial para intentar ser feliz. Así que bueno, pues espero que os haya resultado de interés y bueno, pues nunca se sabe, quizá abramos nuevos caminos, también depende un poco de lo que nos vayan contando las familias y ha sido un verdadero placer. Así que, como yo siempre digo, Manolo, si estás de acuerdo conmigo, cuidaros la salud, cuidar de vuestro bienestar, porque sin eso no hay nada, ¿vale? Adiós. Muchísimas gracias como siempre. Buenas tardes y hasta otro día.